Medicamentos y más medicamentos. Últimamente el mundo de la farmacia se está complicando un poco. Todos sabemos que empezó ese copago por parte del usuario, pero es que hay muchas más medidas que va a tomar el gobierno que nos van a afectar a nosotros y hay muchas otras que han afectado también a los farmacéuticos. Por eso hoy hemos venido a una farmacia salmantina del Paseo de Canalejas para entrevistar a una de las vocales de la Junta del Colegio de Farmacéuticos. Ella es Blanca Santos y está con nosotros. Muy buenas, Blanca, y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a vosotros. Venimos aquí, Blanca, sobre todo porque va a haber una lista de fármacos, de medicinas que se van a quitar de la parte que subvenciona el gobierno, es decir, el usuario va a tener que pagarlos íntegramente. Esta medida comienza el 1 de septiembre. ¿Y a qué tipo de medicamentos va a afectar, Blanca? Bueno, pues realmente esta desfinanciación, que como bien has dicho, empieza entre amigo el próximo día 1, va a afectar principalmente, son 417 medicamentos que afectan a dolencias de tipo digestivo, de tipo circulatorio, respiratorio, incluso ocular, en grandes rasgos, de las cuales, pues a partir del 1 de septiembre, como bien has dicho, será el usuario el que tenga que pagarlo íntegramente. ¿Estos medicamentos serán muy usados por los usuarios, Blanca? Son medicamentos altamente usados, de uso muy común y muy necesarios para la salud de algunas personas. No son vitales, pero sí, como digo, usados con mucha asiduidad y necesarios para muchas personas. Si están vinculados a alguna enfermedad grave, sí que van a recibir parte de subvención, ¿no? Si una enfermedad, pues eso, de carácter grave nos provoca alguna dolencia que necesita de este fármaco para combatirse, va a haber casos específicos en los que sí se va a subvencionar en parte, ¿no? Sí, la ley ya ha reflejado algunas excepciones para enfermos con algún tipo de patología más severa, como colon irritable o enfermos oncológicos o personas que sufren de patología de ojo seco, para las cuales de los 147 medicamentos, 97 de ellos, en estos casos excepcionales, no todo el mundo, se les va a seguir financiando. Esto no quita que efectivamente de todo lo que salga de la financiación de la Seguridad Social, pues bueno, quizá hay algunos de ellos que acaben desapareciendo porque se dejarán de consumir, pero yo pienso que la mayoría de ellos es un gasto en medicamentos que va a seguir existiendo porque son, como he dicho, medicamentos altamente utilizados. Desde el Ministerio de Sanidad han dicho que esto no implica que no haya que recetarlos, el médico los puede recomendar siempre que crea oportuno, pero la receta va a ser recomendación, no receta como tal, porque no se va a obtener ese descuento. Simplemente ustedes tendrán que venir a la farmacia, pedirlo y pagarlo íntegramente, a no ser que sea una de esas excepciones que hemos comentado con Blanca. Blanca nos tiene aquí preparado un ejemplo un poco de las familias de medicamentos que van a verse afectadas por esta medida, para que ustedes en casa se hagan una idea y vean algunos de estos fármacos que a lo mejor ustedes utilizaban de manera habitual, pues que sepan que ya no van a tener receta, que ya no van a tener subvención, así que ya no hace falta que vayan al médico, que pidan hora y que esperen esa cola, porque les va a dar igual, pueden venir aquí y el farmacéutico se lo va a recomendar y se lo va a vender. Cuéntame, Blanca, ¿qué tipo de familias son? Bueno, pues como ya he dicho, son para dolencias de tipo digestivo. Van desde los antiácidos hasta antidiarreicos. Pasan también por medicamentos para problemas respiratorios, todas las acetilcisteínas para la mucosidad, también para codeína para la tos. Luego medicamentos para dolencias de la circulación periférica, que estarían representados en este grupo, y luego también están antiinflamatorios de uso tópico, los Voltarenes, los Calmatel, para las hemorroides, y también luego todos los lágrimas artificiales y colirios para el ojo seco. Básicamente alguna cosita más, pero están reflejados ahí en la mayor parte. Me estaba yo dando cuenta ahora, Blanca, porque he dicho yo que no hace falta receta para obtener, digamos, la subvención, porque ya se acaba, pero ¿alguno de estos medicamentos sí que necesita receta para ser vendido? ¿Tiene que tener esa recomendación del médico para venderse al cliente, o de momento estos son inofensivos, entre comillas, y se pueden vender sin receta? Vamos a ver, de hecho se va a empezar a vender sin receta porque lo desfinancian. Ningún medicamento es inofensivo. Todos los medicamentos deben administrarse bajo un consejo de un profesional sanitario. En este caso, los farmacéuticos llevamos años dedicados a esta labor sanitaria de aconsejar a nuestros pacientes qué es lo más adecuado en función de los síntomas que presentan. Entonces, efectivamente, el médico va a poder seguir prescribiendo
según su criterio, la necesidad de alguno de este tipo de medicamentos, que nosotros dispensaremos efectivamente. El gasto ahora pasa de ser de la administración pública, que era antes, a ser un gasto que va a asumir el usuario, pero evidentemente el médico lo va a seguir pudiendo recetar. Y luego estamos nosotros, como profesionales de primera mano que somos y más accesibles al ciudadano, que les podremos aconsejar en función de los síntomas que nos presenten y que nos cuenten cuál es lo más adecuado, ¿no? Lo vais a poder recomendar y lo vais a poder vender en vuestro criterio sin necesidad del médico. Además, por supuesto, el farmacéutico está capacitado para detectar situaciones especiales en las que se puede derivar al médico y aconsejar al paciente, bueno, en su caso particular, pues si es necesario se le deriva al médico, si se presenta alguna situación más especial, ¿no? Blanca, estos medicamentos, ¿cómo van a afectar al ciudadano de a pie, en vuestra opinión? ¿Vosotros les atendéis, vosotros les veis día a día y sabéis las necesidades de los ciudadanos y sabéis lo que venían consumiendo estos productos que dejan de ser subvencionados, de ser financiados a partir del día 1 de septiembre? En vuestra opinión, la de los farmacéuticos, ¿cómo va a afectar esto al bolsillo de las casas españolas? Bueno, pues va a afectar de manera importante, en mayor o menor medida, en función de las personas. Pienso que en Salamanca en concreto, con una población bastante envejecida, con muchos pensionistas, que además son grandes usuarios de este tipo de medicamentos, pues les afectará más que a otro tipo de personas o quizá a otro tipo de poblaciones donde haya una población activa más alta. Está claro que a unas personas les va a afectar más, a otras menos. Lo que deseamos y esperemos es que nadie tenga que dejar de medicarse por no poder permitirse el pago de esta medicación, porque eso podría llevar consecuencias que se pueden agravar en su patología posteriormente, ¿no? Y que al final sea un coste superior al Sistema Nacional de Salud. Entonces confiemos en que todo el mundo pueda. Está claro que va a suponer un importe significativo, porque son medicamentos para, como he comentado, dolencias muy necesarias para la salud de muchas personas. Decía Blanca, los mayores y no solo los mayores, porque yo por aquí algunos reconozco que en algún momento se ha tenido en casa, por ejemplo el Flumil, sí, para las flemas y los catarros, ¿no?, que teníamos, y también del otro lado estos que son para dolencias musculares, también el Voltaren y el Fastum Gel, seguro que les suena, sí. y va a afectar a todo el mundo. Sí, pero bueno, nos todos acordemos sabemos de los mayores. Nos acordamos más, yo en especial, sí, porque en mi zona tengo muchos pacientes mayores, y luego porque realmente de cada 9 recetas, por ejemplo, las personas en activo, gente más joven, a lo mejor gasta una media de 9 recetas al año, pero la media es de más de 50 recetas al año en las personas mayores. Con lo cual, en proporción, aunque por supuesto son todos medicamentos utilizados por toda la población, los que se van a ver más afectados por la frecuencia de uso van a ser las personas más mayores. Exactamente. Era solo para que la gente joven en casa se diera cuenta de que había alguno que igual también lo van a necesitar. Blanca, ¿cómo se ha ido acogiendo todas las medidas por parte del Gobierno, del Ministerio de Sanidad, que os están afectando? Hablemos en primer lugar de otra que ha afectado a los usuarios y luego ya pasamos a hablar de las que os han afectado a los farmacéuticos, porque es ese copago que se instalaba, que mucha gente todavía no sabe muy bien en qué consiste y que les vamos a resumir. Consiste en que Hacienda pasó los datos del 2010 a la Agencia también de Salud, se doblaron esos datos, se contrastaron esos datos y ¿qué se llegó? Pues a unos topes, digamos que quien pasa de una renta de 100.000 euros al año pues tiene que pagar el 60% del medicamento, quien se encuentra entre los 18.000 y los 100.000 tiene que pagar el 50% del medicamento y las rentas inferiores a 18.000 el 40% y los pensionistas el 10%. Tras este resumen, Blanca, tu opinión, ¿qué ha sucedido desde que se instauró esta medida? ¿Cómo la habéis visto? ¿Cómo habéis visto que afecta a la gente? ¿Ha habido información suficiente? Bueno, vamos a hablar primero, como me has pedido, del copago y luego del resto de las medidas. Entonces, con lo que se refiere al copago, desde el punto de vista de los farmacéuticos, ha sido una cosa un tanto precipitada. Y primero que tampoco se nos ha consultado, como profesionales del medicamento que somos, en ningún momento cómo se iba a desarrollar y cómo había que ponerlo en marcha, ¿no? Cuando realmente es el farmacéutico aunque lo ha tenido que poner en marcha. Ha sido un poco precipitado, los farmacéuticos hemos tenido constancia de cómo teníamos que gestionarlo en nuestra oficina de farmacia con 3 días de antelación, antes del 1 de julio. Hemos tenido que cambiar el programa informático y adaptarnos a una cosa totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces ha requerido un mayor esfuerzo de gestión y administrativa
por parte de los farmacéuticos, además en periodo estival, donde pues siempre hay personal de vacaciones, y luego, sobre todo, que ha habido una gran desinformación de los usuarios, de los pacientes, que no sabían realmente cómo esto se iba a poner en marcha ni lo que tenían que pagar. Entonces hemos tenido que ser informadores de primera mano de todo el sistema de gestión, explicar el por qué unas personas tenían que pagar un porcentaje, por qué otras, en función de los tramos. Y bueno, sí hemos sentido el descontento, lógicamente, de la población, que hasta ahora no pagaba nada, sobre todo los pensionistas, por los medicamentos, y empiezan a pagar un porcentaje. También es verdad que hay gente que pensaba que tenía que pagar €1 por receta y luego además un porcentaje. Cuando han venido y han visto que solo el porcentaje, se han sentido aliviados en un primer momento, pero luego evidentemente siguen diciendo, bueno, pues muchos comentario típico y habitual, toda la vida trabajando para tener que pagar las medicinas. Bueno, en fin, que a lo mejor era necesario algún tipo de medida de este tipo, puede ser. Yo creo que quizá por las circunstancias que estamos viviendo de urgencia en la época de crisis, ha hecho que se estén tomando medidas quizá de una forma un tanto precipitada. Y comentarios que se han sucedido por culpa de esa desinformación, porque nos comentaba Blanca, una medida que ellos conocían 3 días antes y que conocían del todo cómo había que aplicarla 3 días antes, y para la que no fueron consultados, les toca a ellos, a los farmacéuticos, explicarlo encima, ¿no? Después de no haberse consultado un poco. Lo hemos tenido que explicar y seguimos a día de hoy, casi 2 meses después de que ha empezado la aplicación de la ley, seguimos explicando a día de hoy a muchos pacientes que vienen. Mucha gente es que no sé lo que va a tener que pagar mi padre, mira a ver qué número tiene, y luego el descontento también de muchos ciudadanos que no entienden por qué el farmacéutico o el médico tiene que ser conocedor de su renta. Eso es algo que está molestando bastante al paciente. En eso no habíamos pensado. La verdad que hay gente que igual le puede molestar que conozcamos ese grado y esa escala en la que se encuentra. Pero como decíamos, aparte de este copago, que es el que más nos afecta a los bolsillos y que es el del que más hemos recaído los ciudadanos, hay otras medidas que han afectado también al mundo de la farmacia, al mundo de los farmacéuticos, que quizá no se han conocido tanto en el sector, digamos, de la calle, pero sí se ha conocido en el sector farmacéutico porque os ha afectado y mucho. Blanca, ¿cuáles han sido esas medidas? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que efectivamente el copago de julio y la desfinanciación de septiembre han tenido mucha más repercusión mediática por el hecho de que ha afectado no solo al farmacéutico, sino también al ciudadano. Y lógicamente ha tenido más repercusión mediática. Pero a los farmacéuticos, bueno, me gustaría destacar primero que la partida de sanidad, de los presupuestos en sanidad, más transparente y más conocida de la administración pública es el gasto farmacéutico, y eso es gracias a la gestión de los profesionales sanitarios, de los farmacéuticos, que brindamos toda esa información puntualmente mes a mes durante muchísimos años. Quizá por este motivo sean los farmacéuticos los que primero sufren los recortes a la hora de tener que hacer recortes, y quizá no se tiene en cuenta, o suficientemente en cuenta, no se valora el trastorno que eso ocasiona al farmacéutico, que se le están cambiando, es el único profesional al que se le cambian sus condiciones a la prestación de servicio. Entonces, la pérdida económica de las farmacias en los últimos 5 años, que se han tomado muchísimas medidas de bajadas de precios, de recortes en la facturación, pues está agravando seriamente la economía de muchas farmacias, hasta el punto que hoy en día hay farmacias que están empezando a tener serias dificultades de viabilidad. Entonces, bueno, pues nosotros llevamos ya acusando todos estos cambios muy seriamente, indistintamente del gobierno, de la administración que le corresponda, de manera muy acusada, y que está dañando seriamente seriamente a la economía del farmacéutico, que repercute en el usuario final, que es el paciente. Se habla, Blanca, de que os ha afectado incluso en un 30%, a lo mejor, de las ventas más o menos. Eso ha sido la última medida del copago. Es verdad que hay más personal sanitario de vacaciones, los profesionales que recetan, los médicos, hay más vacaciones, quizá también por un poco incertidumbre de qué iba a ocurrir han recetado menos, los pacientes han también quizá agotado los medicamentos que tenían en casa porque sabían que iban a empezar a pagar. Entonces realmente ha sido del orden de un 30% de media el descenso de la facturación ahora en julio. Pero nosotros llevamos 5 años acusando muchas bajadas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando nosotros compramos unos medicamentos a un precio, igual con las bajadas de precios
de recortes en bajadas de precios de los medicamentos que bajan cada 2 meses o cada 6, o ahora parece que van a bajar cada uno, pues claro, tú lo compras a 10 y igual lo vendes a 5 2 meses después. Entonces, estás perdiendo unas cantidades de dinero importantes. Y eso hace que además ahora tengamos mucho más cuidado a la hora de comprar medicamentos y de tener aquí un stock y una reserva de medicamentos para poder atender adecuadamente a nuestros pacientes, que nuestro fin primero y nuestro cometido, pues eso hace que efectivamente tengamos más cuidado y más precaución a la hora de adquirir medicamentos, porque no sabemos si algo nos lo van a bajar de precio al mes siguiente o a los 2 meses. Tienes que tener mucho cuidado con las cantidades que compras, porque el poder adquisitivo que se está perdiendo es tremendo. Claro, exactamente, y luego no se tiene un stock suficiente para atender a la población. En fin, muchísimas cosas a tener en cuenta en el ámbito de la farmacia, pero bueno, como nos decía Blanca, ustedes pueden confiar en sus farmacéuticos porque ellos les van a recomendar el medicamento que les venga mejor, con receta, sin receta, y ustedes pues van a estar muy bien atendidos a pesar de toda esta crisis, porque eso no está en crisis, ¿verdad? La atención del farmacéutico, Blanca. No, nosotros siempre es nuestra profesión y la hacemos con mucho gusto, y por lo menos yo creo que en el 99,9% de los farmacéuticos se desviven por sus pacientes, por poder dar una atención farmacéutica profesional y al día, y seguiremos en ello, que es nuestro cometido. Seguiremos asumiendo, aunque espero que no haya muchos más, los recortes con responsabilidad, la responsabilidad que nos corresponde como profesionales sanitarios. Muy bien, pues ese es el mensaje del Colegio de Farmacéuticos de Salamanca, y esa ha sido la explicación de hoy para intentarles explicar lo que va a ocurrir a partir del 1 de septiembre y también ese copago que tras 2 meses, como nos decía Blanca, todavía no es muy conocido por parte de los ciudadanos. No se preocupen, que de todo se sale, y por lo menos, como decía Blanca, seguimos teniendo gente que nos atiende con todo el cariño y que nos asesora estupendamente y profesionalmente.